habernos regalado este triunfo. Creo que fue una demostración cabal y elocuente de compromiso, más que nada porque desde que volvimos de Bolivia para acá tuvimos situaciones complejas, complicadas, con muchos casos de COVID, de 6 jugadores, suspensiones, lesiones, y eso obviamente que complicaba en la previa el panorama, más que nada porque íbamos a recibir a un equipo que venía de una derrota de local contra Uruguay, pero que tenía su orgullo herido y que quería venir a salir rápidamente de ese estado, así que teníamos enfrente un partido más que complejo. Hablamos primero con los jugadores de la importancia de este tiempo, de saber que la vida nos pone a prueba, no nos dice cuándo, ni cómo, ni de qué manera. Y en esta oportunidad nosotros teníamos que demostrar que ni más allá de las eventualidades o los avatares de la pandemia eran capaces de quebrar nuestra ilusión. Y teníamos que salir comprometidos para darle a los 6 muchachos que fueron baja de este plantel, más los 4 colaboradores y un directivo que también sufrieron las consecuencias del contagio del COVID, y dedicarles este triunfo a toda la gente que colabora para esto. Y yo creo que la lectura fue la que nosotros tenemos que tener, o sea, más allá de que fue un resultado totalmente fuera de contexto, ni el más optimista hubiese esperado un resultado de esto, pero creo que el equipo lo ganó con mucha claridad y con mucha autoridad, salvo un pequeño pasaje del partido que dominó por ahí las acciones Colombia, el resto fue todo Ecuador, hasta con uno menos también. Y creo que la clave estuvo en la velocidad que tuvimos de mitad de cancha hacia adelante, en abrirle la cancha, en tratar de presionar para no dejar jugar a James. Sabemos que Duván Zapata es un jugador muy potente, tratar de neutralizarle las bandas para que Colombia no pueda de pronto administrar a Duván y que de ahí pueda sacar su provecho a su capacidad de movimiento de área, y yo creo que eso la defensa lo hizo muy bien. Manejamos muy bien la pelota, le movimos con velocidad, buscábamos con mucha movilidad de 3/4 de cancha hacia adelante, y de esa manera pudimos encontrar las ocasiones que después se transformaron en gol, ¿no? Más allá de que en el cierre del partido, el primer tiempo, viene la jugada del penal, pero creo que en el segundo tiempo había que salir a jugar de la misma manera, y creo que controlamos a Colombia y terminamos después ampliando la diferencia. Creo que fue una gran demostración de parte de los jugadores, por eso quiero felicitar, y como se lo dije a los muchachos antes de empezar este partido, yo estoy orgulloso del plantel que me toca dirigir. La verdad que estoy orgulloso de Ecuador y de sus jugadores, y le quiero agradecer a los jugadores fundamentalmente por lo que nos han regalado esta tarde. Juan Reyes, Radio La Redonda de Quito. En el balance de estos 4 primeros partidos, ¿cuál es la principal característica en la respuesta futbolística del equipo? La principal característica es que, como le dije a los jugadores, para mí Ecuador tiene jugadores de mucha jerarquía, tiene jugadores que de pronto no pueden estar jugando a lo mejor en las ligas más importantes o en los clubes más importantes, pero para mí es porque es una cuestión de tiempo. Yo creo que en la medida que los jugadores sigan teniendo demostraciones como esta, van a ser observados por grandes clubes que se los van a querer contar con ellos. Entonces yo creo que lo fundamental es la vocación. Como le dije a los jugadores, yo creo que tengo un plantel con la jerarquía suficiente, con humildad y con respeto para salir a jugar de igual a igual con cualquier rival en cualquier circunstancia, y que nosotros, más allá de que tengamos que jugar en Argentina o en Bolivia, o nos toque jugar aquí en Ecuador, siempre nuestra vocación o nuestra convicción será en la búsqueda del triunfo, y de ahí será una estrategia de acuerdo a los jugadores que uno tenga o a las características de un equipo, para saber por dónde en definitiva hay que trabajar un determinado partido. Pero lo que este equipo no va a negociar nunca son sus convicciones, y eso es lo que nosotros tenemos claro. Y más allá de que a lo mejor no nos pueda alcanzar para clasificar, pero esta va a ser la forma en que Ecuador siempre va a buscar los partidos en cualquier fase eliminatoria. Andrés Morales, de Radio Caravana. El contexto del partido se presentó complicado. Los muchachos repitieron su lucha ante la adversidad, mostraron carácter. Es la primera pregunta. ¿Cuál ha sido la clave en estos 4 partidos del año para cerrar con 9 puntos y ser una de las selecciones más goleadoras de estas eliminatorias? Creer. Creo que la capacidad más importante que tuvo este plantel fue creer. Porque se lo decía a ellos, yo llegué a Ecuador hace poquito más de 2 meses, 2 meses y algunos días.
Llegué con pocas certezas y con muchas dudas. Las pocas certezas que tenía eran las capacidades de sus jugadores. Las dudas eran si ellos tenían la capacidad de dejar atrás todas las cosas que habían pasado, todas las cosas que de pronto habían envuelto a la selección de Ecuador y tenían la fortaleza de animarse a soñar por algo distinto y a construir algo distinto. Y yo digo que ahí es donde estuvo la clave. Desde el primer día, yo lo dije en la primera conferencia o después del partido de Uruguay, que a mí los jugadores me lo hicieron muy fácil. Me lo hicieron muy fácil porque crecieron desde el primer momento. Yo desde el primer momento sentí que se encolumnaron rápidamente, que se comprometieron para adentro, y usted lo ve en los pequeños detalles, ¿no? Cuando el equipo hace un gol, es todo el equipo el que festeja, hasta los suplentes o los que no van al banco son todos los que festejan. Cada uno que entra siente el apoyo de todo el plantel. Cada uno que le toca salir siente el respaldo y la solidaridad de todos los que estamos alrededor. Y esto es lo que realmente tratamos de conformar, ¿no? Un equipo donde sabemos que lo más importante son los jugadores, pero desde el presidente hasta el cocinero, hasta el utilero, son todos importantes en su trabajo. Y cada uno sentimos que se hace parte de esto y que ha tenido la capacidad de creer y de fortalecer esa ambición que tienen los jugadores. Y por eso nos han regalado este cierre de año que está muy por encima de lo que esperábamos, pero que en tanto y en cuanto, en esas pocas certezas que tenía cuando arribé a Ecuador, estaba de que si ellos se atrevían a creer, ellos podían llegar a lograr la realidad que hoy están viviendo. María Fernanda Albán, de Pizarra Sports. Profesor, el balance es positivo, los números hablan por sí solos, no solo numéricos, sino a nivel de funcionamiento. Lo logrado en este poco tiempo a cargo de la selección es notorio. Buena cuota de goles en estas dos fechas. Sin embargo, en todos los partidos han existido 4 faltas que han provocado 4 penales. ¿Cuál es el análisis que puede obtener a limpio de esta situación? ¿Y en qué trabajaría para evitar a futuro que nos salga caro este tipo de descuidos? Sí, lo hablamos permanentemente, pues le dije, yo quiero mantener el 0 en nuestro arco también. No solamente convertir goles en los partidos como los convertimos, sino quiero mantener el 0 en nuestro arco. Y yo digo que esas son cosas que necesitan habitualidad, más allá de que las hablamos, las mostramos, le digo, no hay que sacar las piernas adentro del área. En la jugada del penal volvemos a sacar las piernas y por eso en el enganche terminamos tocándolo al jugador y convertimos el penal. Hay una jugada 2 minutos después, Muriel ahí adentro, que la resuelven como la tienen que resolver. Lo sostienen, lo aguantan, le tapan la trayectoria y ahí se soluciona el tema. Entonces muchas veces el ímpetu, la necesidad, la ansiedad, las ganas de evitar una situación hace de que ese ímpetu a veces nos termine transformando. El mismo ímpetu que a lo mejor tuvo Gonzalo Plata en festejar su gol y sacarse su camiseta sin darse cuenta que estaba amonestado. Obviamente que yo cuando vi que metió el gol y corrió a sacarse la camiseta, lo primero que atiné a decir, no te saqué la camiseta. Pero son reacciones espontáneas que vienen y bueno, yo digo que esas cosas se asimilan con tiempo. O sea, a mí me gustaría, o sea, si nosotros estamos en un partido 0-0 y convertimos un penal, perdemos el partido. O estamos ganando y empatamos 1-1 y se nos van 2 puntos. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que trabajar fundamentalmente en achicar el margen de error. Y sé que tengo todavía un trabajo muy importante en la fase defensiva que el equipo debe hacer, más allá de que está mostrando solidez, porque hoy no hay que olvidarse la jerarquía que teníamos enfrente. Nosotros tenemos un equipo de mucha jerarquía, jugadores que juegan en los mejores equipos del mundo, que Colombia está habituado a cosas importantes en lo que es en los últimos mundiales, en las últimas eliminatorias, y yo digo que Ecuador lo dominó y lo controló con una gran prestación de Ecuador, pero yo digo todavía nos faltan cosas, todavía nos falta madurez, nos falta tiempo, nos falta trabajo, nos falta serenidad, nos falta esa concentración o esa lucidez para tomar las decisiones exactas en determinado momento. Pero obviamente que eso hay que hacerlo y es mucho más sencillo hacerlo para un entrenador cuando los resultados son positivos. Cuando los resultados son negativos uno tiene que tratar de levantar anímicamente un equipo y a lo mejor los detalles desde el punto de vista táctico o estratégico quedan a segundo plano. Entonces aquí donde el estado de ánimo es alto es ahí donde en definitiva uno puede ser más crítico como lo soy. Le pedí perdón hoy en la charla técnica, le digo discúlpeme que sea crítico con ustedes, pero quiero que tengan 0 error, quiero que nosotros seamos un equipo que
que pondere sus virtudes, pero que no tenga defectos. Y bueno, esa es mi intención y, si se quiere, una bien entendida obsesión por tratar de achicar ese margen de error. Martín de la Torre Alvarado, de Radio Atalaya, de Guayaquil. Terminamos un año genial con la selección ecuatoriana con 9 puntos de 12 posibles. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer para que no nos ocurra como en las eliminatorias pasadas? Comenzamos bien y terminamos mal. Y un complemento de esta pregunta, ¿qué concepto le merece este rendimiento tan ascendente de Ángel Mena? Primero, con todo permiso, voy a citar a un expresidente argentino, Bartolomé Mitre. Fue presidente hace más de 120 años en Argentina, fue el creador del Diario de la Nación. Él dijo: un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces ahí yo digo que está un poco la definición, porque lo hemos hablado. Cuando ganamos con Uruguay, que habíamos ganado un muy buen partido, yo le dije a los jugadores: quiero un equipo con confianza y no un equipo confiado, porque un equipo confiado es un equipo que se relaja y que se deja estar. Y a nosotros no nos sobra nada para relajarnos, porque cualquier rival nos puede ganar. En cambio, si nosotros estamos concentrados y vivimos alimentando esto, corrigiéndonos de manera permanente, entonces ya sabemos cuáles son las cosas que pueden llegar a suceder. Entonces hablamos sobre lo que pasó en la eliminatoria anterior, lo dijimos, más allá de que yo no puedo hablar a ciencia cierta porque no estuve desde adentro, pero sí les dije que después de los 4 primeros partidos jugados por Ecuador, había ganado los 4 primeros partidos. Yo, para mí, dije: ya Ecuador está jugando el Mundial, y después resulta que cuando vino el sorteo Ecuador no estaba. Entonces ahí donde tenemos que aprender de las cosas del pasado para que no se vuelvan a repetir. Sí, hacer muchas cosas que fueron muy buenas en el pasado de esa selección o de otras selecciones que le permitieron a Ecuador ser respetado y ser considerado entre los mejores. Pero ahí es donde yo digo que la única manera de que la cabeza no se vaya más allá de la altura de los hombros es tener los pies sobre la tierra. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar parados. Y si hoy en el vestuario, en medio del festejo, hubo una reunión de los jugadores que se comprometieron a decir, a no gastar a cuenta, a mantener la humildad, que viene un tiempo largo por delante para el próximo partido de eliminatorias, que tenemos que tratar de trabajar, de cuidarnos mucho, de llegar muy bien a la próxima eliminatoria de marzo, porque es en definitiva lo que debemos hacer. Y eso, si sale de los jugadores, a mí en definitiva me hace más fácil las cosas. Javier Valdivieso, revista AG Deportes de Madrid, España. A pesar de